Y haciéndonos cargo ahora del hecho consignado como hecho número 3 en la acusación y auto de apertura de este juicio oral, que es un hecho respecto del cual se formula acusación en contra del acusado Flores Riquelme, y que, como ya se ha reiterado en varias oportunidades durante la clausura y particularmente en el contenido del auto de apertura, consiste en lo fundamental en la colocación y detonación de un artefacto explosivo de fabricación artesanal en el sector de Santiago denominado Subcentro de la Escuela Militar, ubicado en Avenida Apoquindo, número 4400, en la comuna de Las Condes, que es un espacio de acceso público de alta concurrencia, en donde, producto de esta acción delictiva, se causaron 10 lesiones de carácter grave a las personas que se encontraban en el lugar, 13 de menor o mediana gravedad, daños a la propiedad, conductas todas o algunas de ellas que son sancionables por la vía de la ley 18.314 y otras en conjunto con disposiciones propias del Código Penal. Este hecho, su señoría, como señalé en primer lugar, provoca como conducta lesiva al ordenamiento jurídico la causación de 10 delitos de lesiones de carácter grave, de carácter terrorista, prevista y sancionado en el artículo 2, número 1 de la ley 18.314, en relación a lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de la misma ley. Su señoría, la disposición del artículo 2, número 1 de la ley 18.314 hace remisión a una serie de figuras del Código Penal, que serían los delitos base, conforme a los cuales esta disposición legal, ley especial, determina que, concurriendo la finalidad establecida en el artículo 1, son sancionables por esta vía, y parece que en este caso concreto resulta plenamente aplicable la remisión que hace el legislador de la ley 18.314 a la disposición del artículo 397, número 2, es decir, aquellos actos consistentes en herir, golpear y maltratar de obra a otro, a resultas de los cuales surgen incapacidades o enfermedades por periodos superiores a 30 días. Su señoría, no puede dudarse que la conducta desplegada por el acusado se puede insertar plena y cabalmente dentro de las descripciones típicas del artículo 397, particularmente dentro de la descripción de la conducta consistente en maltratar a otro, a resultas de las cuales resultan estas incapacidades por periodos superiores a 30 días o estas enfermedades. Tal como señala la doctrina, esta conducta de maltratar a otro surge de la realización de cualquier modo de una acción material que produzca daño en el cuerpo y en la salud de otro, tal como lo sostiene los tratadistas como Alfredo Echeverri en su obra Derecho Penal, parte especial tomo 3, página 117, en el mismo sentido Matus y Ramírez en su obra Derecho Penal, parte especial, página 168. ¿Y por qué resulta ser una conducta adecuada y apropiada para esta imputación jurídica la desplegada por el acusado Flores Riquelme? Porque efectivamente, producto de la detonación de este artefacto, se proyectan no solamente los restos del contenedor metálico en el cual se encuentra confinada la pólvora, sino que también, en este caso concreto, los restos de los contenedores de basura, las astillas de las bancas cercanas al lugar de la detonación. Se produce un efecto térmico que sin duda produjo lesiones consistentes en quemaduras, como se acreditó durante la audiencia de juicio oral, y una onda expansiva por el efecto de la sobrepresión, que también provoca fuerzas sobre los cuerpos próximos y cercanos a la detonación. Todas conductas aptas para provocar la conducta descrita en el artículo 397 de el maltratar de obra a otro. Como se acreditó, los resultados producidos de esta acción afectaron y causaron lesiones a la señora Marta Hernández Zancapán, a don Jorge Luis Arias Riera, a la señora María Silvia del Carmen Novoa Espinosa, al señor Benjamín Ulloa Correa, al señor Alejandro Garrido Basáez, la señora Rosana Francesco Niguerque, Ricardo Alberto Echeverría Cabrera, al señor Víctor Álvaro Jiménez Lazo, a don Diego Villamizar Jaimes, a la señora María Esperanza Taibe Mardones. Cada una de estas víctimas, producto de la acción desplegada por el acusado, sufrió
diversas lesiones en su integridad y también se afectó su salud y su capacidad para el trabajo por periodos superiores a 30 días, lo que se comprobó con las respectivas fichas médicas emanadas de los distintos centros de salud en donde fueron atendidas estas víctimas, particularmente la Clínica Las Condes, la Mutual de Seguridad, el Centro de Asistencia Clínica Alemana de Santiago, el Instituto de Seguridad del Trabajo, la Clínica de Espucio. Y además de la información incorporada en esta audiencia juicio oral por las declaraciones prestadas por los peritos del área de la salud, don Marcos Ramírez Fernández, la señora Gladys Bruneto Meyer, don Tomás Oxenberg-Rexberg, y de las declaraciones prestadas en estados ante su señoría por las propias víctimas. En lo tocante al elemento subjetivo del injusto, para incorporar estas conductas y estas consecuencias lesivas dentro de la ley de conductas terroristas, es decir, entender que estos se producen o estas se ejecutan con la finalidad de provocar temor en la sociedad, en una parte de ella, de ser víctimas de delitos de la misma especie, sin duda concurre respecto de la acción desplegada por parte del acusado Flores Riquelme, quien coloque y detone este artefacto explosivo. ¿Y por qué estimamos, su señoría, que concurre este elemento subjetivo del injusto? Precisamente, en primer lugar, por la naturaleza del medio empleado para cometer el delito, pero por sobre todo por el precedente y la experiencia. Esta era la tercera vez que el acusado utilizaba y colocaba un artefacto de esta naturaleza. Ya tenía el conocimiento previo de la efectividad de este tipo de artefactos que fabricaban, su efectiva activación y detonación y las consecuencias lesivas que era capaz de provocar. Y ello por su utilización en forma previa en los atentados a la estación del metro Los Dominicos y particularmente y también a la primera comisaría. Es decir, había un pleno y cabal conocimiento de las consecuencias de la utilización de este tipo de artefacto explosivo, pero además, su señoría, acá había una ostensible percepción de la alta concurrencia de personas en el lugar donde se planificó la colocación y detonación de este artificio. Sin duda, su señoría, si la intención del acusado hubiera sido otra, distinta, de no causar estas lesiones, hubiera utilizado otros medios y no este medio estragoso para realizar esta conducta. Con esto, lo que podemos concluir es que el acusado Flores Riquelme quería efectivamente provocar estos efectos, o al menos los aceptaba claramente de haberse provocado. Y de esta perspectiva lo que podemos señalar acá, que desde el punto de vista del dolo, concurre en la acción del acusado el dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias, si es que no un dolo directo dado el conocimiento o la experiencia previa adquirida producto de la utilización de estos artefactos en las acciones ya mencionadas. Su señoría, también la doctrina respecto a este punto y particularmente respecto de este tipo de lesiones cuando se utilizan medios estragosos y en la obra de Derecho Penal de los profesores Bustos, Brisolía y Politov, señala que basta la simple intención de lesionar sin que exista ningún vínculo subjetivo respecto del resultado específico, admitiendo en estos casos de estos tratadistas el dolo eventual, que es lo que se produce en este caso. Es decir, al aceptar claramente las consecuencias producto de la presencia ostensible de personas en el lugar, nos encontramos frente a una acción al menos de dolo de consecuencias necesarias, que no de dolo directo. Sobre este punto también, su señoría, ya hicimos alusión en la clausura respecto a eventuales alegaciones de la defensa en orden a que se pudo haber evitado esta consecuencia y que se realizaron quizás acciones para evitarla, y particularmente nos referimos al llamado telefónico que se efectuó al nivel 133. Este llamado, y tal como se probó durante la audiencia de juicio oral, fue absolutamente inidóneo para alertar y evitar las consecuencias de estos hechos. ¿Y por qué fue inidóneo, señoría? En primer lugar, por la proximidad temporal desde el momento que se produce el llamado y la detonación, prácticamente una diferencia solamente de 2 minutos. En segundo, porque no se proporcionó la información necesaria para poder disponer las medidas preventivas y activar los protocolos de seguridad en este caso. Ello quedó plenamente acreditado con la declaración de la testigo doña Elena Esther Díaz Pino y también con el correspondiente audio de la llamada que se encuentra bajo la cadena de custodia NUE 3426792.
en donde se aprecia de manifiesto que ni siquiera se aportaron los antecedentes necesarios para poder adoptar alguna medida o algún protocolo de actuación. Es por ello, señoría, que entendemos que estas consecuencias, estas lesiones graves, deben ser imputadas por separado y bajo el prisma de la acumulación material frente a los otros delitos que se cometen en esta conducta por parte del autor. Esto lo sostenemos, su señoría, siguiendo la doctrina mayoritaria que existe respecto de este punto, que si bien se ha elaborado sobre la base de la sanción de múltiples homicidios, es plenamente aplicable respecto de la causación de lesiones, porque acá se están afectando intereses o bienes jurídicos de carácter individual, siendo suficiente para su consumación la perpetración de un solo resultado lesivo, de modo que si existe más de un solo resultado lesivo, también deben sancionarse los otros resultados lesivos, tal como ocurre con los homicidios múltiples cuando se producen más de un homicidio. Su señoría, de no entender y de no seguir esta posición jurídica respecto de las consecuencias producidas por estos hechos, ello implicaría beneficiar injustificadamente a quienes, mediante la utilización de medios extragosos, persiguen lesionar un interés individual, pero lesionan muchos otros. Sancionarlo solamente por la lesión de un interés individual, sin considerar la lesión de los demás intereses, sin duda no contempla y no produciría el efecto de la prevención especial y en la consideración del plus del mayor injusto al momento de determinar la pena. Tratadistas como Politov, Matus y Ramírez, en su libro de Derecho Penal, parte especial, página 58, de edición del año 2004, precisamente aborda en este sentido este tipo de conducta, es decir, sancionar individualmente cada uno de los hechos que afectan bienes jurídicos particulares. En el mismo sentido, Garrido Mon, en su obra de Derecho Penal, parte especial, página 40 y 41. Jurisprudencialmente, la tesis planteada también ha sido recogida por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, que si bien se pronuncia respecto de un delito de homicidio o respecto a la figura de homicidio, señala expresamente en el fallo que dicta en la causa Rol 247-2009, en su considerando quinto, que el Código Penal, al establecer el tipo penal del homicidio, dice en su artículo 391, el que mate a otro, de cuyo tenor literal se desprende que para esa norma es homicidio el hecho de matar a otra persona, y que si es más de una, es decir, a otros, serán tantos delitos de homicidio como sean las personas que resultaron muertas por la acción del hechor, aunque esta acción tenga un único origen. Claramente acá también se está refiriendo a aquellas acciones que se provocan con medios comisivos aptos para afectar más de un bien jurídico en particular. De esta forma, su señoría, y teniendo presente el reenvío que efectúa la disposición de la ley 18.314 en su artículo 2, número 1, al artículo 397 del Código Penal, que sanciona precisamente la lesión de otros, acá, cuando existe no solamente una lesión de otros, sino que también de otros, se debe considerar el mayor disvalor de la conducta, este plus disvaluativo de la conducta, para poder sancionar también estas otras lesiones en un concurso material con los demás delitos presentes en esta acción. También, su señoría, y respecto de estas consecuencias de carácter lesiva, como ya indiqué, concurre el elemento subjetivo y particularmente el elemento de la finalidad terrorista exigida por el artículo número 1 de la ley 18.313. Desde ya nos referimos también a la naturaleza y efecto de los medios empleados, término cuyo contenido ya lo hemos señalado en oportunidades anteriores y nos remitimos a todos y cada uno de esos argumentos, pero también, su señoría, da cuenta de este especial ánimo y particularmente de esta especial finalidad de provocar el temor, la circunstancia de la forma como se planifica y la forma como se ejecuta el hecho. Acá existe la selección de un lugar
un lugar de alta concurrencia pública, un lugar que no solamente es de tránsito para peatones, sino que también es un lugar de trabajo, de oficina y de existencia de restaurantes para efectos de los almuerzos y demás actividades propias de este tipo de comercio, en donde también se selecciona una hora determinada, que es cercana al mediodía o pasado el mediodía, que es la hora precisamente en donde existe más tráfico en este lugar de personas. Y esto no es al azar, sino que esto también tiene un sentido. Y el sentido es precisamente que esta acción, primero, sea percibida directamente por muchas personas. Segundo, que se asume por parte del autor las consecuencias que respecto a estas personas provoca el hecho. Y tercero, que se instrumentaliza a estas personas para ser los medios de comunicación de una finalidad que implica esta acción, que es precisamente la finalidad de carácter terrorista. Su señoría, tal como se acreditó en autos durante la audiencia de juicio oral a través de la declaración del cabo primero José Ñate Muñoz, también se realizó una contabilización de las personas que se encontraban en el lugar desde el momento en que se instala el artefacto explosivo a las 13:53 hasta el momento que se detona, esto es a las 14:04, una diferencia de 12 minutos, y se pudo contabilizar en el lugar a 417 personas. Claramente un horario y un lugar en donde existe mucho público de las más diversas condiciones, procedencias, lugares y edades. Esto se ejecuta con la finalidad de, a través de estas personas, instrumentalizar el medio de comisión e instrumentalizar sobre todo el medio publicitario de esta acción con la finalidad de provocar el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie. ¿Y cómo señalamos aquello? Señalamos aquello porque si la finalidad hubiera sido otra, sin duda el autor del delito acusado, Flores Riquelme, hubiera adoptado otras medidas, hubiera elegido otro lugar y también otro horario. Y del mismo modo hubiera adoptado las medidas necesarias para evitar ser visto, para evitar también ser reconocido, como ocurre con el testigo Castillo Mendoza, quien depuso ante su señoría y señaló las circunstancias que le correspondió vivir aquel día y sobre todo cómo él da cuenta de que se percató de una situación extraña y que reconoce al imputado. Pero no solamente eso, sino que además da cuenta de una conversación. Y esa conversación telefónica, en la parte que él pudo oír, se refería al patio de comida. Claramente aquí existía una planificación con la finalidad de causar los mayores efectos estragosos, el mayor nivel comunicacional de esta acción y con ello también transmitir este sentimiento de temor al resto de la sociedad y que este hecho sea ampliamente difundido y conocido por la sociedad. Al consumar el delito en la forma como lo consumó, efectivamente logró todos los objetivos que el plan criminal implicó. Ninguna de las acciones desplegadas fue azarosa. Todo fue debidamente planificado, consciente y deliberado, dando cuenta en este sentido de la concurrencia de este particular elemento subjetivo del injusto. Como segundo título de imputación respecto a estos hechos, es decir, ya tenemos las lesiones de carácter terrorista, tenemos una segunda conducta prevista y sancionada en el artículo 2, número 4, en relación al 1 y 3 de la ley 18.314, que dice relación con la colocación y detonación de este artefacto explosivo. Su señoría, la prueba rendida dio cuenta suficientemente de aquello. El dolo exigido para esta conducta concurre. El elemento subjetivo del injusto, esto es la finalidad terrorista, también concurre respecto a este hecho y particularmente concurre por los argumentos ya expresados. La naturaleza de efecto de los medios empleados, por el conocimiento previo o el precedente de los efectos que el medio empleado podía provocar, el hecho de haber seleccionado el lugar en el cual se coloca este artefacto explosivo, el horario en el cual se coloca, siendo las consecuencias absolutamente previsibles para el autor del delito y en consecuencia, al ser absolutamente previsibles, fueron aceptadas por él.
Me remito a todo lo señalado respecto al elemento naturaleza y efecto de los medios empleados como elemento de concreción de la finalidad terrorista. Este elemento de concreción de la finalidad terrorista y prueba de este especial ánimo subjetivo y este fin de la conducta se encuentra ratificado por las circunstancias de hecho a las que ya me he referido, de horario, lugar, planificación y aceptación de consecuencias, sobre todo por el conocimiento del precedente. Pero además, también, su señoría, en este hecho número 3, conjuntamente con las lesiones de carácter terrorista ya indicadas, la colocación del artefacto explosivo, concurren también delitos o 13 delitos de lesiones menos graves. 13 delitos de lesiones menos graves que quedan sin la cobertura dentro de esta legislación especial de la Ley 18.314, pero que sin duda, su señoría, deben también ser considerados dentro del plus del injusto y ser sancionados en un concurso material con los restantes delitos. Su señoría, respecto del hecho número 4, que ya escapa a la aplicación de la legislación especial de la Ley 18.314, que consiste en la posesión y tenencia de 680 gramos de pólvora que se encontraban en el patio del inmueble ubicado en calle Poeta Ruiz Peña, Juan Ruiz Peña, 11.032, en la comuna de La Pintana. Esto ha quedado claramente establecido con la prueba rendida durante la audiencia de juicio oral. Se trata del inmueble en el cual vivían Natalie Casanova y Juan Flores, donde mantenían esta relación de convivencia que fue ratificada por la testigo Ingrid Pamela Fuentes Santana, quien da cuenta de la relación de convivencia de ambos acusados, y además también por las observaciones previas a la detención efectuada por Carabineros de Chile el día 18 de septiembre. Conducta prevista y sancionada en los artículos 9 y 2, letra D, de la Ley 17.798 sobre control de armas y explosivos. Su señoría, y en este sentido, este delito de posesión y tenencia implica necesariamente para su consumación el hecho no solamente de que la sustancia deba ser portada efectivamente por quien comete el delito, sino basta con que esta arma, este elemento explosivo, esta sustancia haya estado dentro de la esfera de control del sujeto, lo que ha ocurrido en la especie. Encontrándose dentro de esta esfera de control y también dentro de esta esfera de disposición, todo lo cual ha quedado demostrado por la forma en cómo se había guardado esta pólvora, el lugar donde se había guardado los contenedores, se rindió prueba suficiente para determinar que efectivamente era una de las sustancias sujetas a control por la Ley de Control de Armas y Explosivos y particularmente por lo que señala en su reglamento en el artículo 2, literal D, cuando define qué es un explosivo. Y particularmente este reglamento, que es el decreto 83, en su artículo 207, entiende y señala cuáles son estas sustancias explosivas, definiéndola como todas las sustancias o mezcla de sustancias químicas, sólidas o líquidas que por la liberación rápida de energía produce o pueda producir dentro de un cierto radio el aumento de presión, generación de calor, llama y ruido, que son los efectos claros que producía esta pólvora que fue encontrada en el domicilio de los acusados. También quedó demostrado que no existía autorización alguna por parte de la autoridad competente para la tenencia y posesión de esta sustancia explosiva. Hay ciertas afirmaciones que realizaron las defensas durante su apertura que sin duda es importante hacerse cargo desde el punto de vista jurídico. Particularmente si las conductas de carácter terrorista son conductas que deban ser realizadas por grupos organizados o también puedan ser realizadas por individuos o personas que se reúnen solamente para cometer este delito en particular. Particularmente las defensas de los acusados Flores, Riquelme y Casanova Muñoz, en su alegato de apertura señalaron que para la configuración de este delito de carácter terrorista debía existir un elemento de organización entre los sujetos que la integraban. Sin embargo, su señoría, el Ministerio Público, no solamente desde el punto de vista de un análisis
jurídico y doctrinario de las normas, sino que también desde la mera lectura del texto de la ley 18.314 entiende que no se exige por parte del legislador la existencia de agrupaciones u organizaciones para la comisión de este delito. En ese sentido, coincidimos con lo argumentado por la defensa del imputado Enrique Guzmán Amadeo, quien expresamente también en su apertura señaló que esta exigencia es una exigencia que no encuentra ni apoyo ni reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico. Y ello es efectivamente así, su señoría, porque la ley 18.314, cuando hace o efectúa la descripción de lo que es una conducta terrorista en los artículos 2 en relación al primero, dentro de las conductas que sanciona individualmente como una conducta terrorista está la de la organización terrorista o asociación ilícita terrorista contenida en el numeral 5 del artículo 2. De modo tal que al estar especialmente sancionada esta conducta como una de las conductas dentro del catálogo del artículo número 2 de la ley 18.314, queda excluida como un requisito general de los delitos terroristas respecto de las demás conductas del catálogo del mismo artículo 2. Y en tal sentido, nuestro legislador es claro, y también quienes han efectuado un análisis jurídico y doctrinario de la norma de la ley 18.314 llegan a la misma conclusión. Dentro de las primeras obras que tratan este tema está la de Juan Pablo Cox, en la estructura triádica del injusto terrorista, publicada en la revista de Ciencias Penales en el volumen 62, número 3, página 213, que señala que la regulación contenida en la ley 18.314 no se edifica a partir del modelo del injusto de la organización. Es decir, claramente excluye la necesidad de la existencia de actividades o grupos organizados para la configuración de este delito. Del mismo modo, su señoría, la tendencia a nivel del derecho comparado es precisamente a abandonar la exigencia de la existencia de organizaciones para la configuración de este delito y también contemplar dentro de las acciones terroristas las acciones individuales. La Ley Orgánica número 2 del año 2015 de la legislación española, que efectuó una enmienda al Código Penal español, precisamente da relevancia a esta discusión y configura el denominado terrorismo individual. Dentro de los pasajes que justificaron la modificación al Código Penal español y la incorporación de esta enmienda a través de la Ley Orgánica número 2 del año 2015, se señala en estos preámbulos o mensajes que el Código Penal no debe en ningún caso perder esa perspectiva de la tipificación de las conductas articuladas en torno a organizaciones o grupos terroristas. Pero es evidente que las nuevas amenazas exigen la actuación o la actualización de la norma para dar cabida al fenómeno del terrorismo individual y a las conductas que constituyen la principal preocupación de la comunidad internacional, en la línea con la resolución 2178 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De modo tal que con estos fundamentos se incorpora dentro de la legislación española la figura especial del terrorismo de carácter individual, alejándose de la exigencia de la actividad mediante organizaciones o asociaciones para la comisión de este delito. Del mismo modo, en la legislación francesa, en el artículo 421, apartado 1, se considera como acto terrorista tanto una acción individual como colectiva, que tenga por objeto alterar gravemente el orden público mediante la intimidación o el terror. Del mismo modo, en el artículo 421-2, apartado 1, sanciona en forma independiente la participación de una organización de tipo terrorista. Es decir, acá las legislaciones contemplan ambas hipótesis, tanto de la acción individual terrorista como de la acción organizativa terrorista. En la misma línea de estas legislaciones y también en la línea que ha seguido nuestro legislador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe sobre terrorismo y derechos humanos, expresa que y reconoce que el término terrorismo
es un término empleado indistintamente para calificar actos que involucran a distintos actores, tanto individuales como a organizaciones. Como señalé, este es el informe sobre terrorismo y derechos humanos del año 2002 de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que en el párrafo número 12 precisamente se refiere a el reconocimiento del terrorismo individual como una de las vías de concreción de este delito. De modo tal, su señoría, que tanto por un argumento de texto de la ley 18.314, tanto por el análisis doctrinal y también considerando como un elemento interpretativo la evolución de las legislaciones comparadas de los distintos códigos penales, debemos entender claramente que la exigencia que ha planteado alguna de la defensa en orden a la existencia de agrupaciones o asociaciones para la configuración del delito terrorista no es tal. De hecho, las organizaciones, agrupaciones o asociaciones terroristas se encuentran especialmente penadas en el numeral 5 del catálogo de conductas terroristas contenida en el artículo 2 de la ley 18.314. Su señoría, del mismo modo, otro aspecto del cual hay que hacerse cargo en esta clausura y que también de alguna forma ha sido cuestionado por las defensas, es lo que dice relación al bien jurídico protegido por la ley 18.314. Se ha sostenido que el bien jurídico protegido en la ley 18.314 es el orden constitucional. Y en consecuencia, cuando se realizan conductas contenidas en el catálogo del artículo 2 que no afecten el orden constitucional, no podría darse cabida a la aplicación de esta legislación especial. Esto se basa sobre una incorrecta consideración del bien jurídico que efectivamente la ley 18.314 quiere proteger. Su señoría, cuando se ha efectuado esta afirmación, se ha efectuado también citando cierta doctrina, y particularmente a la profesora Mirna Villegas, que habla en sus distintas obras y particularmente en su tesis doctoral del bien jurídico proteger como el bien jurídico del orden constitucional. Sin embargo, en la obra ya señalada, la citada autora formula conclusiones que se basan más bien sobre la construcción sociológica del terrorismo más que al análisis jurídico de la norma positiva vigente. Sus afirmaciones que efectúa respecto de la ley 18.314 son más bien de crítica legislativa y que apuntan a una enmienda legal y en ningún caso pueden entenderse como un análisis de carácter interpretativo de la legislación vigente. Y en consecuencia, y como puede comprobarse al revisar su obra más extensa, que es la tesis doctoral a la que ya tantas veces nos hemos referido, en la cual reconoce que la ley 18.314 parece proteger el orden público, siendo la protección del orden constitucional algo deseable, es decir, una modificación del eje ferenda. Esta precisión, que ella incluso contiene dentro de su propia tesis doctoral, particularmente en el tomo 2, las páginas 594 a 601, cuando aborda esta materia, también la efectúa con posterioridad en otro trabajo, y particularmente se puede ver en sus últimas publicaciones en relación al terrorismo, y particularmente en la revista de Derecho, en el volumen 29, número 2, de diciembre del año 2006, página 295-319, cuando habla del terrorismo en la Constitución chilena, al abordar las características o la estructura del delito terrorista, textualmente señala, su señoría, en este punto cabe precisar que si bien no existe un concepto unívoco de terrorismo, doctrinariamente es posible identificar a lo menos 3 elementos en él. Teleológico, señala la autora, finalidad política, socavar o destruir el sistema democrático.
El segundo elemento estructural, organización terrorista que lleva a cabo una estrategia de dominación por el terror. Y el tercero es instrumental, medios idóneos para provocar terror. Eso es lo que ella señala como deseable en una legislación terrorista. Y luego agrega, ninguno de ellos se recoge en la actual ley 18.314, la que construye los tipos penales a partir de un elemento subjetivo consistente en la finalidad interna del sujeto al momento de cometer la conducta de causar temor a la población o a un sector de ella. Artículos 1 y 2 de la ley 18.314. Claramente, su señoría, el principal sustento que han tenido las defensas que hizo relación con el estudio efectuado por la profesora Villegas se encuentra contradicho y fundadamente por la misma autora al analizar precisamente el texto legal, en donde señala que el texto legal no se hace cargo de socavar el orden institucional, que no requiere una estructura de organización para la comisión del delito terrorista y que además solamente basta la configuración del elemento subjetivo o la finalidad terrorista para configurar el delito en la medida que se realicen las conductas contenidas en el catálogo del artículo 2. De modo tal que queda claramente contenido en su obra y también de una interpretación adecuada de la ley 18.314, que en ningún caso el único y exclusivo bien jurídico o el bien jurídico a proteger es la subversión del orden institucional u orden constitucional. Lo cierto, su señoría, es que nuestra legislación vigente lo que permite desentrañar las conductas terroristas es que estas son de carácter pluriofensiva. Afectan o ponen en peligro bienes jurídicos múltiples y de distinta naturaleza, desde ya bienes jurídicos individuales, y tal como se ha indicado, la vida, la libertad, la integridad corporal, el patrimonio. Cuestión que resulta evidente cuando analizamos el catálogo del artículo 2, pero también la afectación a estos bienes jurídicos individuales implican la afectación de un bien jurídico supraindividual o bien jurídico colectivo, que es el orden público o en su defecto la seguridad pública, todo lo cual encuentra el apoyo en la doctrina al momento de efectuar los análisis jurídicos e interpretativos de la ley 18.314. La protección del orden público como bien jurídico en nuestra legislación terrorista es una interpretación que han sostenido varios especialistas en la materia que han tratado la ley 18.314. Desde ya, los primeros tratadistas de esta ley, Álvaro del Barrio y José León, en su obra Terrorismo, Ley Antiterrorista y Derechos Humanos, ediciones de la Academia de Humanismo Cristiano, del año 1990, en su página 200, señala que la lesión o peligro en el delito de terrorismo debe referirse al bien jurídico seguridad y orden públicos, dos elementos que afectan a la coexistencia normal de la comunidad. Y en ese sentido nos hemos referido a que las acciones en materia de la acusación, particularmente los hechos 1 y 2 y 3, lo que afectan en definitiva es la paz social y la sana convivencia a través de la afectación del orden público. También, de similar parecer, es el profesor José Luis Guzmán Dálvora, quien en la obra en conjunto con Kay Ambos, Terrorismo y Derecho Penal, del año 2015, en las páginas 425 y 426, al referirse al objeto de protección de la Ley de Conductas Terroristas, señala que de un delito de peligro, que señala que este delito, delito de carácter terrorista, es un delito de peligro contra el orden público, con lo que se alude a la acepción subjetiva de este concepto, al sentimiento de sosiego, la paz subjetiva o tranquilidad íntima de los justiciables por hallarse al reparo de ataques de esta índole. Nuevamente, un tratadista de nuestro derecho contemporáneo chileno entiende que el objeto de protección o el bien jurídico protegido por la Ley de Conducta Terrorista es el orden público. A su turno, la constitucionalista doña Ángela Vivanco Martínez, en su obra de Derecho Constitucional Chileno, tomo 2, la página 141, también adhiere a esta posición, destacando que adquieren relevancia como sujetos pasivos de estas graves conductas el Estado y la sociedad toda. Nuevamente acá nos encontramos con un bien jurídico o una agresión pluriofensiva que se traduce en la afectación del orden público y la seguridad pública.
Pero sin duda uno de los argumentos más próximos en cuanto a elemento interpretativo de la ley 18.314, que entiende y permite fundar al orden y la seguridad pública como bien jurídico tutelado por esta legislación, es la historia fidedigna de la modificación legal que se introduce en la ley 18.314 por la ley 20.467 el año 2010. Dentro del mensaje presidencial de la modificación legal introducida por la ley 20.467, podemos apreciar cómo expresamente se hace mención a que los bienes jurídicos protegidos están constituidos por la seguridad pública, dentro de la cual subyace el orden público. En efecto, señoría, el mensaje con el cual se envía esta modificación legal y que produce una profunda reforma a la ley porque elimina las presunciones que existían dentro del texto de la ley 18.314, indica este mensaje que el objeto de tutela penal de la ley 18.314 es la protección de bienes jurídicos trascendentes para la comunidad y el Estado de Derecho, como la vida, la salud o la integridad física, la propiedad y la libertad de las personas o de un grupo de ellas, frente a ataques en los que se persigue infundir en la población o en una parte de ella un temor justificado de ser víctima de otros delitos de similar gravedad. Esta última circunstancia determina que en la ejecución de estas conductas se comprometa también la seguridad como bien jurídico colectivo. Texto del mensaje con el cual se inicia la tramitación de la ley 20.467 el 12 de septiembre del año 2010, particularmente discutida en la sesión 51 de la legislatura 358. De modo tal, su señoría, que, tal como hemos indicado, más allá de la afectación a bienes jurídicos particulares, concurriendo esta finalidad terrorista, lo que se afecta es un bien jurídico supraindividual o de carácter colectivo que está representado por el orden público y también por la seguridad pública, tanto por un argumento de texto legislativo como también por argumentos de carácter doctrinario a través de las citas que se han hecho a tratadistas que han abordado esta materia y elementos históricos mediante la introducción de modificaciones a la ley 18.314. Teniendo claro, su señoría, cuál es el bien jurídico protegido por esta ley y escapando a las alegaciones planteadas por la defensa en sus alegatos de apertura, hay también un elemento que es importante considerar y que de alguna forma ha sido relativizado por la defensa en su apertura, que es precisamente la finalidad de causar temor. En tanto al elemento temor, particularmente la defensa del acusado Flores Riquelme ha cuestionado la concurrencia de este elemento en las conductas desarrolladas por su representado, porque señala que este elemento temor en esta conducta en nada diferiría con el temor que genera la comisión de otros delitos, y particularmente se refirió a algunos delitos contra la propiedad, lo que se han conocido como, por ejemplo, los delitos de portonazo. Sin embargo, esta asimilación del temor que provoca un delito de carácter común, por grave que sea, con el temor que provoca un delito de aquellos que son materia de la acusación en contra de su representado, no tienen ningún nivel de comparación o parangón. Los delitos en materia de la acusación no afectaron bienes jurídicos individuales, sino que afectaron bienes jurídicos colectivos. Fueron múltiples las personas que se vieron expuestas al riesgo, peligro de ser víctimas o sufrir las consecuencias de las acciones terroristas desplegadas por los acusados. Otras, definitivamente, sí las sufrieron. Pero además, fueron delitos que se cometieron en lugares especiales, en un medio de transporte masivo de pasajeros, que es el principal medio de transporte de la región metropolitana, como es el metro. Otro de los delitos se comete en una arteria de gran relevancia dentro del centro de Santiago, con mucho tráfico, próxima a unidades policiales, próxima a servicios públicos y a departamentos de vivienda. Otro de los delitos se comete en un espacio de libre acceso público, en donde transitan personas para tomar servicios de transporte colectivo, laboran personas, concurren a actividades de recreación, existe un alto comercio, como ocurrió en el caso del subcentro, y en definitiva lo que uno puede señalar acá es que no se atacó
un bien jurídico particular como la propiedad, si lo queremos centrar en un bien de carácter patrimonial a través de los daños, sino que lo que se atacó en definitiva acá fue la vida pública en sí, concurriendo en este contexto el ataque al bien jurídico protegido, orden público o seguridad pública. Sin duda, los delitos contra la propiedad con los que ejemplificó la defensa, como ocurre por ejemplo con los delitos de portonazo, pueden tener alguna relevancia en la medida que sean cuantitativamente relevantes, es decir, que se repitan en el tiempo. Sin embargo, su señoría, cuando comparamos esos delitos con la ejecución de alguna de las acciones contenidas en los hechos 1, 2 o 3 en materia de esta acusación, nos encontramos que si no concurre ese carácter cuantitativo respecto de estos otros delitos comunes, sí en cada uno de los hechos contenidos en la acusación concurre un factor cualitativamente relevante. Es decir, cada uno de estos hechos per se tiene la relevancia suficiente para provocar la finalidad buscada, que es el temor en la población, particularmente por la forma y medios comisivos, también particularmente por circunstancias de facto, como son los lugares y los horarios en los cuales se comete. No podemos tampoco hacer una comparación entre aquellos delitos que pueden ser graves con los delitos en materia de la acusación, porque también obedecen a motivaciones distintas. Unos delitos tienen motivaciones de carácter patrimonial. Acá la motivación de este delito es una motivación trascendente de infundir temor en la sociedad. En consecuencia, la finalidad también es distinta. Alguna finalidad en orden a hacerse bienes ajenos por el medio de la aprehensión ilícita de esos bienes, que es de carácter patrimonial. Acá la finalidad es en orden a promover el temor dentro de la sociedad. La forma de comisión también es distinta. En unos delitos contra el patrimonio, sin duda la forma de comisión va a tratar de ser lo más clandestina posible, en horarios en donde las personas que lo cometen no puedan ser vistos. Si se utilizan artefactos explosivos, por ejemplo, para la detonación de cajeros automáticos, la finalidad es la destrucción del cajero para hacerse del dinero que porta o que se soporta en él, y en lo posible en horarios también de poca circulación y que no hayan guardias que puedan o policías que puedan frustrar este delito. A diferencia del delito de carácter terrorista cometido por los acusados, en donde se comete o se preocupó de que se cometiera en horarios hábiles, se propuso el plan criminal que se cometieran en lugares de alta visibilidad, que haya suficiente difusión de estos hechos para generar el fin querido, que es la causación de temor. Y no solamente eso, un aspecto absolutamente relevante, que existen adjudicaciones respecto de estos delitos de carácter terrorista, tal como lo pudimos ver y probar durante el juicio a través de las adjudicaciones presentadas por las agrupaciones autodenominadas Conspiración Células del Fuego y Conspiración Internacional por la Venganza. En los restantes delitos comunes, tal como hice referencia al inicio de mi apertura, estos elementos no concurren. Y mucho menos va a concurrir el elemento de adjudicación. Alguien que comete un delito común no va a enviar una nota adjudicándose ese delito para que sea sorprendido y sea castigado por el mismo. Estas adjudicaciones además dan cuenta de la adscripción que profesan los acusados respecto de ciertos grupos que adhieren a la violencia como un medio apto para manifestar su disconformidad. Tal como ya se ha señalado, hubo una serie de elementos que se encontraron en los domicilios de los acusados que dicen relación con la iconografía, rayados, cartas, que dan cuenta precisamente de la adscripción a estos grupos en orden a alterar completamente lo establecido, en orden a rebatir lo que denominan el Estado policial, solicitar la libertad a todos los presos, destruir todos los límites, destruir el Estado para generar anarquía. Su señoría,
Con esto lo que queremos dar cuenta es que existían móviles que justificaban esta finalidad de carácter terrorista, que es la de producir o infundir temor en esta sociedad. Y lo que se busca sancionar son estos hechos que van a producir esta finalidad o este efecto. Aquí no se persiguen ideologías ni se persigue sancionar de forma alguna las ideologías. Lo que sí se ha demostrado con la prueba rendida es que los acusados adscriben a ciertas agrupaciones que justifican la violencia con la finalidad de provocar este temor en la sociedad. Estos antecedentes, sin duda, son relevantes en la investigación, los antecedentes que dicen relación con la finalidad y los móviles, y particularmente la adscripción a estos grupos que profesan la violencia como una vía útil de atentar contra la sociedad, por el especial elemento subjetivo y injusto que exige el artículo número 1 de la ley 18.314. Y esto, sin duda, queda demostrado con los elementos encontrados en los domicilios de los acusados, tal como ya se indicó. Toda la iconografía que se ha reproducido, el contenido de las respectivas cartas, dan cuenta del móvil de esta finalidad. De modo tal que no son aspectos que digan relación con la sanción a una forma de pensar, sino que son aspectos que dicen relación con los móviles que tienen para cometer ciertos hechos que tienen el carácter de ser conductas de índole o del tipo terrorista, que sin duda son excepcionales, pero que requieren la mayor sanción. De esta forma, su señoría, estimamos que configuran y concurren en la especie todos y cada uno de los elementos de la ley 1314 para dar por establecida la existencia jurídica de estos ilícitos, tanto en las actividades de colocación y detonación de artefactos explosivos como en las lesiones de carácter terrorista, la concurrencia de cada uno de los elementos de concreción que dan cuenta de la presencia y la finalidad de carácter terrorista, el bien jurídico protegido y toda la discusión, tanto legal como doctrinaria, y la historia fidedigna de la ley, que permiten justificar la existencia de este delito. Su señoría, aquí no podemos quedarnos sujetos solamente a elementos de orden cuantitativo para determinar si una conducta obedece o no al parámetro de una conducta terrorista de la ley 18.314. No debemos esperar que se produzcan múltiples muertes, múltiples lesionados, graves daños o estragos a la propiedad. Adoptar una perspectiva meramente cuantitativa, sin duda, es contrario al bien jurídico protegido por la ley 18.314, pero además a la dignidad de las personas que pueden verse expuestas a estos riesgos, a estos peligros y que pueden sufrir el temor de ser víctimas de este tipo de delitos. Ello afectaría, sin duda, la real existencia y el efectivo Estado de Derecho en nuestra sociedad. No podemos, como sociedad, tolerar que se realicen esta conducta de modo tal que nos lleve a que en cualquier momento nos encontremos frente a la situación de temor, que frente a la presencia de un bolso en algún lugar dentro de un sistema de transporte público, que frente a la presencia de un objeto extraño en algún lugar de tránsito público, tengamos que sentir el temor que podemos ser víctimas de un delito de la más deleznable conducta, como es una conducta de carácter terrorista. Y en este orden de ideas, su señoría, estimamos que la calificación que el Ministerio Público ha hecho respecto de los hechos en materia de acusación contenida en los hechos números 1, 2 y 3, al incorporarlo dentro del catálogo que se contiene en el artículo 2 de la ley 18.314, corresponden jurídicamente a esta calificación, se encuentran suficientemente probados y justificados, y el Ministerio Público en ese sentido ha cumplido con todas y cada una de las promesas que rindió o efectúa al momento de las aperturas, y de esta forma lo que esperamos, su señoría, es la aplicación de las penas solicitadas por el Ministerio Público para cada uno de los acusados respecto de estos 3 hechos, y también del hecho número 4 respecto a 2 de dichos acusados por la tenencia ilegal de estos explosivos. Por lo expuesto, su señoría, y con esto concluyo la clausura por parte del Ministerio Público, es que solicitamos, en definitiva, se acoja la pretensión punitiva del Ministerio Público, se califiquen los hechos de la forma como el Ministerio Público los ha calificado y se establezcan las participaciones que el Ministerio Público le ha imputado a cada uno de los acusados, aplicando las penas que se han solicitado o el máximo de las penas que estime su señoría. Gracias, señora presidenta.
Su señoría, esta defensa tiene una solicitud que plantear respecto del alegato de clausura del Ministerio Público. Lo que pasa es que no recuerdo que ellos hayan mencionado... A ver, es que nosotros estamos en eso en este momento. Ah, perfecto. Entonces ahí la planteo. Entonces, puede que no sé si será la misma inquietud que tiene el tribunal, ya. pero ahí la voy a plantear. Por eso estamos conversando para hacer un planteamiento. Ya. ¿No? El tribunal le pide al señor fiscal Guzmán que se refiera en forma específica a los elementos objetivos y subjetivos del delito de lesiones terroristas y a los mismos elementos en relación a la colocación, activación y detonación de artefactos explosivos prescritos en el artículo 2, número 1 y número 4 de la ley 18.314. Y así también en relación a la participación de los acusados Flores y Casanova en relación al hecho número 4. A ver, aprovechamos al tiro de consultar a las defensas si lo que querían solicitar va en la misma línea. Sí, lo que pasa, su señoría, es que en su acusación respecto del hecho número 1, el Ministerio Público solicita respecto de mi representada la aplicación del agravante del artículo 12 número 3 del Código Penal. Yo entiendo que esa agravante es inherente al hecho y por ende esta sería la oportunidad procesal en la que deberían referirse a ella. Entiendo que en su alegato de clausura no hicieron referencia a la misma. Entiendo que esta sería la oportunidad procesal para que se refieran a ella para evitar cualquier problema después de nulidad en cuanto a que no se les habría dado la palabra para referirse sobre el punto. Entonces no sé si la mantienen o prefieren referirse al respecto. Sí, ¿Algo más por los demás defensas? En el mismo sentido, magistrado, en mi caso también aparece invocada la circunstancia agravante respecto del hecho 1 y respecto del hecho 3, su señoría. Eso es lo que le pedí. Sí.
Ya. Señor fiscal, en Señoría. relación a lo solicitado. Gracias, señoría. Solamente quería pedirle al tribunal, por favor, si pudiera reiterar el requerimiento del tribunal. Del Lo de la tribunal, defensa ya no quedó claro. elementos objetivos y subjetivos en relación al delito de lesiones terroristas y aparte elementos objetivos y subjetivos respecto a la colocación, activación y detonación de artefactos explosivos, conductas sancionadas en el artículo 2, número 1 y número 4 de la ley correspondiente. Y la participación de los acusados Casanova Flores en relación al hecho número 4. Y además lo que señalaron las defensas en cuanto a las agravantes, al agravante inherente al delito 12, número 3. Gracias, señoría. Señoría, Necesita vamos a tiempo. solicitar un receso al tribunal porque respecto a algunos requerimientos del tribunal, entiendo que en la parte del alegato de clausura, que efectuó el fiscal Orellana, se encontraban contenidos, vamos a revisarlo Ya. y vamos a dar respuesta también al requerimiento Ya, ¿y del tribunal. cuánto tiempo requiere? 30 minutos. Vamos a hacer el receso hasta las 11. Aprovecha, ¿está disponibles los alimentos para los acusados? No, No, señoría. Ya, ¿y cómo vamos a conciliar eso? Llega a las 11, su señoría. En ese sentido, yo no- al menos por mi parte, yo no tendría problema que el receso se extienda hasta las 11:30. Para evitar después, su señoría, que durante que el Ministerio Público se esté haciendo cargo de los requerimientos tanto del Sí, tribunal no como podemos, para que no podemos diputados hacer, estén presentes. tienen que estar los acusados presentes. Por eso, señoría, ¿Ah? para evitar eso, yo no- por lo menos por mi parte, entonces la solicitud de receso sería que se haga extensiva a las 11:30 de la mañana. Ya. Atendió las razones expuestas tanto por el señor fiscal, que necesita un receso para preparar los requerimientos que le han sido solicitados y la necesidad de que traigan los alimentos para los acusados. Vamos a acceder a hacer un receso hasta las 11:30.